En los últimos años, Argentina se ha enfrentado a retos económicos y sociales. Alta inflación, aumento de la pobreza y una crisis visible en la capital, donde la pobreza y la miseria aumentan a niveles alarmantes. Los barrios periféricos están dominados por narcotraficantes que dominan las calles, y la violencia forma parte de la vida cotidiana. Los enfrentamientos con la policía y las disputas entre bandas forman parte de la rutina. Aquí en el canal ya te hemos mostrado cómo viven los cubanos en este escenario de pobreza y escasez. Así que, después de ver no dejes de revisarlo y prepárate para una realidad que muchos ni siquiera imaginan. Pero, ¿y si te dijera que Buenos Aires fue una vez sinónimo de riqueza y modernidad? Hace poco más de 100 años, se la llamaba la París de Sudamérica. París de Sudamérica, una ciudad que respiraba elegancia, lujo e innovación. A principios del siglo XX, la capital argentina atraía a inmigrantes, artistas e inversores de todo el mundo. Palacios exuberantes, avenidas inspiradas en París, cafés llenos de intelectuales y un puerto rebosante de oportunidades. ¿Qué llevó a Buenos Aires a este nivel? ¿Cómo era la vida cotidiana de la gente? ¿Qué ocurrió para que desapareciera? Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta la Belle Époque argentina, cuando el tango se adueñaba de las calles, los cafés eran el centro de la vida social y los barrios parecían una prolongación de Europa. Si te gusta la historia y querés entender cómo era Buenos Aires en su apogeo, quédate porque lo que sigue te va a sorprender. Para entender cómo Buenos Aires se ganó el apodo del París de América Latina, hay que remontarse a los años 1900. Por aquel entonces, la ciudad era un auténtico crisol de cultura, lujo y contrastes, pero no surgió de la nada. A finales del siglo XIX, Argentina vivía tiempos turbulentos desde su independencia en 1816. Había políticos partidarios de un gobierno fuerte en la capital, mientras que los líderes regionales querían más autonomía para sus provincias. Entre ellos, generales y grandes terratenientes se disputaban el dinero que pasaba por el puerto de Buenos Aires, principal puerta de entrada y salida de mercancías del país. Quien controlaba esta parte del pastel controlaba la economía nacional. Esta disputa duró hasta el siglo XIX, cuando se federalizó Buenos Aires. En la práctica, la ciudad pasó a ser administrada directamente por el gobierno nacional y se convirtió oficialmente en la capital. A partir de entonces, todo cambió. El motor de esta transformación fue la economía. Argentina estaba en su apogeo como potencia agrícola. La pampa producía cereales y carne en cantidades gigantescas, y la Europa industrializada necesitaba alimentos. El país aprovechó esta demanda y empezó a exportar trigo, carne y cuero a gran escala, haciéndose cada vez más rico. ¿Y adivina por dónde pasaba esta riqueza? Por el puerto de Buenos Aires. Con este dinero, las familias adineradas y el propio gobierno decidieron vestir la ciudad al estilo europeo. Empezaron a surgir grandes avenidas, edificios monumentales y palacios inspirados en la arquitectura parisina. La Avenida de Mayo, por ejemplo, conectaba la Casa Rosada, sede del gobierno, con el recién construido Congreso Nacional, formando un corredor de imponentes edificios y elegantes cafés. La moderna iluminación, los tranvías eléctricos y, a partir de 1913, el primer metro de América Latina, completaron el escenario de modernidad. Y de todo este lujo hablaremos más adelante. Pero la ciudad no solo estaba siendo moldeada por los ricos. Mientras la élite transformaba Buenos Aires en un escaparate de lujo y modernidad, se producía otro movimiento. La ciudad recibía una enorme afluencia de inmigrantes. Italianos, españoles, franceses, alemanes y muchos otros desembarcaban diariamente en el puerto, todos con el mismo sueño: hacer la América. Los periódicos de la época publicaban anuncios que prometían oportunidades en Argentina, vendiendo la ilusión de un país lleno de trabajo y prosperidad.
Pero cuando llegaban, la realidad era mucho más dura. El puerto bullía de carros, tranvías y gente de todas partes, y en medio del caos, muchos se dieron cuenta de que la vida no sería tan fácil como habían imaginado. Con tanta mezcla de culturas, los barrios empezaron a cambiar. Los italianos, por ejemplo, se hicieron fuertes en La Boca y San Telmo, aportando sus colores vibrantes, su cocina y, sin querer, dejando su impronta en el acento argentino, ese español cantado que se ha convertido en un rasgo típico de Buenos Aires. La Boca, de hecho, se hizo famosa por sus casas de madera, pintadas con restos de pintura de barcos, formando esa explosión de color que aún hoy vemos en el Caminito. Pero a pesar de su aspecto único, las condiciones de vida eran precarias. Los trabajadores compartían hacinadas viviendas, sin saneamiento básico y con cocinas comunales. El espacio era reducido, pero esto también reforzaba los lazos de solidaridad y ayudaba a que floreciera la cultura popular. En este ambiente nacieron las grandes pasiones de la ciudad. La Boca, por ejemplo, fue la cuna de Boca Juniors, fundado en 1905, y el barrio no tardó en convertirse también en una de las cunas del tango. Al principio, esta música se marginaba y sonaba en burdeles y bares populares, pero poco a poco fue conquistando el corazón de la ciudad. Mientras, en el centro y en barrios como Montserrat, Valvanera y Retiro, el ambiente era distinto. Allí, la burguesía frecuentaba refinados cafés, bebía chocolate caliente, discutía de política y, por supuesto, vestía ropa llegada directamente de París. Y si había un barrio que respiraba sofisticación, ese era Recoleta. Caminar por sus calles era como pasear por un París en miniatura. Suntuosas mansiones, cuidados jardines y grandes edificios arquitectónicos ambientaban el lugar. El mayor símbolo de este refinamiento fue la construcción del Teatro Colón, inaugurado oficialmente en 1800. El teatro pronto se convirtió en una referencia mundial para óperas y conciertos, y su acústica sigue considerándose una de las mejores del planeta. Fue un escenario que atrajo a artistas europeos y demostró que Buenos Aires quería posicionarse como un gran centro cultural. La influencia europea estaba por todas partes. Los arquitectos de la ciudad eran en su mayoría franceses e italianos. Los muebles y las telas venían directamente de París. Incluso las pastelerías intentaban reproducir el encanto de las patiserías francesas. Y si había un lugar donde se concentraba todo este lujo y modernidad, ese era la Avenida de Mayo. Avenida de Mayo nació para impresionar. Inspirada en los bulevares de París, sus imponentes fachadas, monumentales cúpulas y elegantes edificios formaban el eje que unía la Casa Rosada con el Congreso de la Nación. Pasear por él a principios del siglo XX era sumergirse en el corazón de la élite porteña. Sofisticados cafés, pastelerías europeas, lujosos teatros y hoteles de 5 estrellas hacían de la avenida un lugar de visita obligada. Uno de los cafés más emblemáticos fue el Café Tortoni, fundado a finales del siglo XIX, pero que se convirtió en un auténtico centro cultural en los años siguientes. Allí, escritores, músicos y políticos pasaban las horas discutiendo ideas o simplemente luciéndose ante la alta sociedad. Era un Buenos Aires que quería mostrarse al mundo. Y la modernidad no era solo estética. La ciudad fue la primera de Latinoamérica en tener metro, inaugurado en 1913, que conectaba la Avenida de Mayo con barrios más alejados. El tranvía eléctrico también cortó las calles, facilitando los desplazamientos por la ciudad. Pero la modernidad no se limitó al centro. Barrios como Almagro, Valvanera y Once bullían con una intensa mezcla de culturas. Pequeños comercios, fábricas, talleres y mercados formaban un mosaico en el que compartían espacio costureras italianas, sastres judíos, vendedores de empanadas y trabajadores de distintas procedencias. En el norte, zonas como Retiro y Recoleta mantenían un aire aristocrático,
con calles arboladas, clubes sociales exclusivos y grandes mansiones. El cementerio de la Recoleta, por ejemplo, se convirtió en una atracción por derecho propio, con sus lujosos mausoleos que parecían palacios para los muertos. Pero mientras la influencia europea dominaba en el centro y los barrios nobles, la realidad era bien distinta en otras partes de la ciudad. En el sur, la realidad era distinta. En barrios como Barracas y Parque Patricios, la escena estaba dominada por fábricas y frigoríficos. Los obreros tenían que trabajar jornadas extenuantes y cobraban salarios bajos. Muchos apenas veían el color de su dinero. Al final de la jornada laboral, miles de trabajadores cansados se agolpaban en las paradas del tranvía, contando historias sobre su jefe, su lucha por unas mejores condiciones, o su pariente recién llegado de Europa que aún intentaba instalarse. Con tanta desigualdad, no tardaron en surgir tensiones. Muchos inmigrantes llegaron de Europa con ideas anarquistas y socialistas, que rápidamente se extendieron a sindicatos y asociaciones de ayuda mutua. Buenos Aires se convirtió en un crisol político, donde las huelgas eran cada vez más frecuentes. Pero el gobierno, controlado por la élite agraria y comercial, no quería dialogar y respondía con represión. En 1909, la llamada Semana Roja terminó en violencia, cuando los manifestantes fueron duramente reprimidos por la policía. Pero nada comparado con lo que vendría después. En 1999, la Semana Trágica convirtió la ciudad en un campo de batalla. La huelga de los obreros metalúrgicos se convirtió en un levantamiento, y el gobierno reaccionó con brutalidad. El resultado: cientos de muertos, heridos y una profunda cicatriz en la historia argentina. Mientras unos bailaban en lujosos bailes, otros se enfrentaban a la policía en las calles, pidiendo lo básico: salarios dignos, mejores condiciones de trabajo y derechos que hoy parecen obvios, pero que en su momento fueron tratados como una amenaza. Incluso en este clima de tensión, había algo que unía a los distintos estratos sociales: la cultura. Y pocas cosas representaban mejor esta mezcla que el tango. Aunque parezca mentira, al principio el tango no estaba bien visto por la sociedad conservadora. Nació en los conventillos y burdeles de barrios como La Boca, San Telmo y Barracas, mezclando ritmos europeos, africanos y autóctonos. Al principio se consideraba la música de los marginales, una especie de estilo maldito que solo se tocaba en los guetos y bares frecuentados por inmigrantes y marineros. Pero el tiempo demostró que el tango era mucho más que eso. Poco a poco se impuso en los cafés de la ciudad y llegó a las clases medias. Con su ritmo melancólico y sus letras que hablaban de amores sufridos, traiciones y añoranzas, el tango se convirtió en la banda sonora del Buenos Aires de la época. Y cuando Carlos Gardel apareció en la escena musical, la historia cambió para siempre. Su carisma y su voz hicieron estallar el tango no solo en Argentina, sino en todo el mundo. En pocos años, el tango ya se bailaba en los salones de la alta sociedad y cruzaba el Atlántico, convirtiéndose en un éxito incluso en París. Era un fenómeno cultural sin parangón. Si Buenos Aires había intentado imitar a Europa, ahora era Europa la que se rendía a un ritmo nacido en las calles porteñas. El fútbol siguió un camino similar. Boca Juniors, nacido en La Boca, se convirtió en el equipo del pueblo, mientras que River Plate, que empezó en el mismo barrio pero luego se trasladó a una zona más lujosa, atrajo a un público diferente. No pasó mucho tiempo antes de que el fútbol se convirtiera en una pasión arrolladora, y los domingos se transformaran en acontecimientos gigantescos, con hinchas fervorosos, rivalidades de barrio y un sentido de pertenencia que iba más allá del deporte. ¿Y dónde se reunía esta gente para debatir, reunirse y vivir esta Buenos Aires palpitante? En los cafés. El Café Tortoni, del que hablábamos antes, era el lugar de encuentro de los intelectuales, donde políticos, periodistas y poetas
pasaban horas discutiendo sobre el futuro del país. En Almagro, los pequeños cafés se llenaban de inmigrantes italianos que cantaban canciones de su tierra. En San Telmo, los cafés concierto más sencillos reunían a músicos que, entre sorbo y sorbo de vino, rasgueaban los primeros acordes de un tango improvisado. Y la ciudad devoraba información. Los periódicos se vendían en cada esquina, con ediciones matutinas, vespertinas e incluso dominicales. Los titulares hablaban de todo: huelgas, elecciones, anuncios de casas en alquiler y, por supuesto, los grandes acontecimientos culturales que hacían brillar a Buenos Aires. Para la élite, el gran símbolo de la sofisticación era el Teatro Colón. Comenzó a construirse a finales del siglo XIX y se inauguró oficialmente en 1908. Pronto se convirtió en uno de los teatros más importantes del mundo. Bailarines rusos, orquestas europeas y estrellas de la ópera cruzaban el océano para actuar allí. Y a la sociedad porteña le encantaba alardear de este estatus. Para ellos, el Colón era la prueba de que Buenos Aires estaba a la altura de las grandes capitales europeas. Pero a pesar de su crecimiento y riqueza, la ciudad estaba llena de contrastes. Cada barrio tenía su modo, su acento y su identidad. Palermo empezaba a crecer, con casas lujosas y grandes parques como el Parque 3 de Febrero. La Boca seguía prosperando con su vida portuaria y sus pequeños negocios pesqueros. Belgrano, otrora villa de veraneo, se convirtió en barrio residencial, atrayendo a familias de clase media alta que preferían alejarse del centro. Barracas, en cambio, se orientó hacia la industria, y su día a día estuvo marcado por el ruido de los trenes, cargados de mercancías. Este mosaico de culturas y realidades hizo de Buenos Aires una ciudad única. Y por supuesto, la política seguía cocinándose a fuego lento. Hasta 1912, la oligarquía controlaba las elecciones con puño de hierro, pero la ley Sáenz-Peña trajo importantes cambios. Garantizó el voto secreto y obligatorio para los hombres. Así fue como, en 1916, Hipólito Yrigoyen llegó a la presidencia, rompiendo el dominio de la élite tradicional. Esto fortaleció las huelgas, las protestas y la participación de los trabajadores en la política. La desigualdad no desapareció, pero los trabajadores tuvieron más espacio para exigir sus derechos. Buenos Aires se convirtió en un campo de batalla entre la oligarquía que intentaba aferrarse al poder y los sindicatos y partidos que exigían cambios. Incluso en medio de tanta tensión, la Belle Époque porteña floreció. Se lanzaban libros, los intelectuales discutían de filosofía en los cafés, los músicos experimentaban con fusiones de ritmos y el tango estallaba en popularidad. En los salones de Palermo y Recoleta, la élite bailaba valses y polcas. En los suburbios, la milonga y el tango dominaban las veladas. En aquella época, todo parecía posible. La ciudad crecía rápidamente, las exportaciones garantizaban una economía floreciente y Buenos Aires se veía a sí misma como la capital de América Latina. El orgullo porteño estaba en su apogeo. Pero el tiempo demostró que este optimismo no duraría para siempre. La Primera Guerra Mundial ya había afectado algo a las exportaciones, pero fue en los años 20 y 30 cuando las cosas se torcieron de verdad. La economía empezó a tambalearse, la inflación se disparó, los conflictos políticos se intensificaron y los golpes militares se hicieron frecuentes. La estabilidad de la época dorada había quedado atrás. Pero nada de esto borra el brillo que Buenos Aires tuvo en su Belle Époque. Fueron años de efervescencia cultural, crecimiento acelerado y una ciudad que parecía combinar lo mejor de Europa y Sudamérica en un solo lugar. Una época de lujo, desigualdad, revoluciones y sueños. Un Buenos Aires que, por un momento, creyó estar en el centro del mundo. ¿Te ha gustado esta inmersión en el Buenos Aires de principios de siglo?
¿Conocías toda esta historia de crecimiento, lujo y contrastes sociales? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido o qué barrio te gustaría más visitar. Si te ha gustado este contenido, deja un like, compártelo con tus amigos amantes de la historia y no olvides suscribirte a Bello Mundo para estar al día de todo sobre culturas, destinos y curiosidades de un mundo lleno de sorpresas. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima aventura.